Muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Mara Gómez. A continuación, daremos inicio a la cuarta y última sesión de este día, titulada La revolución digital en la vida política y la intervención de las jurisdicciones electorales. Integran esta mesa Avery Davis Roberts, directora asociada del Programa de Democracia del Carter Center. Adriana Favela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral de México. Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos. Il-won Kong, juez de la Corte Constitucional de Corea del Sur. Y presidirá esta sesión Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral de México. Cedo entonces la palabra. Cedo la palabra al magistrado. Gracias, magistrado. Muchas gracias, Mara. Constituye un especial gusto formar parte de esta cuarta sesión de tan magnífico evento en el marco de la Red Mundial de Justicia Electoral, con el propósito de moderar el tema La revolución digital en la vida política, la intervención de las jurisdicciones electorales. Desde mi punto de vista, ha sido un gran acierto incluir este tema en estas reflexiones académicas, tomando en consideración que el desarrollo de las tecnologías de la información es, sin lugar a dudas, un fenómeno con alto impacto, no solo para evaluar la calidad de nuestras democracias, sino para medir el funcionamiento adecuado de las jurisdicciones constitucionales y electorales en todo el mundo. En particular, los fenómenos de Internet y las redes sociales se han expandido de tal manera en la práctica social y política que no podríamos entender hoy las elecciones populares sin el acceso universal de la ciudadanía a estas plataformas digitales y que se han impuesto para siempre sobre la interacción tradicional de nuestras sociedades. Por estos motivos, las instituciones y dentro de ellas los tribunales, estamos obligados a impulsar ajustes tanto a su forma de trabajar como a nuestros marcos jurídicos que les permite evolucionar con el mismo ritmo con el que se transforman estas tecnologías, de manera que se construyan los más adecuados canales de comunicación que potencien los sistemas democráticos. A pesar de que a mi juicio son evidentes los aspectos benéficos del Internet y las redes sociales, en especial para generar las más amplias y ágiles condiciones de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, como nunca en la historia. También es cierto que las nuevas tecnologías presentan riesgos que no pueden soslayarse en los debates de estos temas. En este punto, resulta pertinente mencionar que la semana pasada, hace unos pocos días, la prestigiosa revista The Economist dedicó su portada a la siguiente cuestión, cito, ¿las redes sociales amenazan la democracia? Fin de la cita. Con una editorial en la que se pone en la discusión si plataformas como Facebook, Twitter o Google, después de haber prestado buenos servicios a la libre expresión democrática, se han convertido también en vehículos para el rumor, falsedades, distorsiones de la realidad o incluso para intervenciones digitales antidemocráticas. Estas discusiones, dice la nota editorial de The Economist, pudieran estar impactando negativamente la toma de decisiones públicas con calidad, con los más genuinos consensos posibles y con la consecuente amenaza que ello implicaría para la democracia liberal de nuestro tiempo. Sin embargo, me parece que no puede pasarse por alto que las tecnologías de la información, dada su naturaleza e universalidad, han dado voz y rostro a amplios sectores de la población y en particular de la sociedad civil, organizada y no organizada, que antes no contaba con estos accesos y que ahora les permite la más amplia libertad de expresión y crítica, sin intermediarios o control alguno de algún poder público. En fin, en cuanto a la relación de los tribunales con las redes sociales, me parece que el propósito de incentivar su uso judicial es perfeccionar nuestro papel precisamente en el sistema democrático a través del mejoramiento de las vías comunicativas del quehacer jurisdiccional. Este escenario ha dado lugar a lo que hoy podemos llamar justicia abierta.
La justicia abierta consiste en la aplicación de los parámetros del gobierno abierto a la función judicial, esto es, propiciar una amplia participación ciudadana, compromiso férreo con la transparencia y la rendición de cuentas, la más extensa publicidad en las decisiones judiciales y, en particular, la efectiva accesibilidad de la justicia por parte de la ciudadanía. Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ejemplo, pues cuenta con canales y perfiles de Facebook, de Twitter, de YouTube, así sucede tanto en la sala superior como con las salas regionales. Estas fórmulas electrónicas son independientes de otras que han diseñado los magistrados de la sala superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus ponencias. Algunos de quienes gestionamos una cuenta personal en las cuales podemos dar a conocer, por ejemplo, a través de infografías, las decisiones del tribunal o las posiciones propias que hemos tomado en algunos casos judiciales. En fin, dicho lo anterior, en esta interesante mesa podemos empezar a generar algunos temas para el debate, ¿no? Tales como cuál debe ser la interpretación judicial en esta nueva era o revolución digital, cómo se deben analizar las redes sociales desde la perspectiva de la regulación frente a la libertad de expresión, cómo proteger los datos personales de los ciudadanos frente a las nuevas estrategias de campañas políticas en redes sociales. En fin, son todas estas dudas una introducción justamente para comenzar el desarrollo de esta mesa. Al efecto, pues daré un poco las reglas como nos vamos a desarrollar. La idea sería hacer una primera ronda de 7 minutos cada uno. Después pasaríamos al debate con todos los miembros, digamos, de esta mesa ampliada y terminaríamos con un cierre de 3 minutos. A continuación, daré el uso de la voz a la consejera Adriana Favela. Gracias, magistrado Felipe de la Mata. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, primero, gracias, magistrado Felipe de la Mata, por la invitación para estar ese día aquí participando en este evento, y también agradezco a todos ustedes su asistencia. Yo sé que ya están un poquito cansados de todos los trabajos que hemos estado haciendo este día, pero de verdad muchísimas gracias por estar aquí en este evento. Y yo preparé una presentación donde parto de ciertas líneas, en el sentido de que las redes sociales, internet, llegaron para quedarse y que cada vez son más utilizadas por la población, y a mí me parece que es una cuestión muy importante, porque qué bueno que la población tenga más voz y que puedan expresar sus ideas, también que hagan críticas, inclusive hasta a veces bastante severas a las autoridades, a la manera en que estamos actuando, pero creo que esto es en pro de tener una mejor sociedad. Creo que aquí también el mayor reto será el uso adecuado de estos instrumentos. Yo creo que se tienen que utilizar de manera muy responsable, con información que sea verídica. Tenemos que ir combatiendo lo que sean noticias falsas, que se comparta también información que sea muy útil, que muestre los pros y los contras de algunos temas, de algunas propuestas, para generar precisamente un debate en la sociedad y que se puedan tomar las mejores decisiones. Y también tenemos que, como reto, creo que fundamental, de lograr de que no se utilicen solamente para agredir, ¿no? Muchas veces se vulnera la honra de las personas a través de los comentarios que se hacen en estas redes sociales, y también muchas veces se utiliza un lenguaje que es inadecuado, es decir, no hay que apostarle al abuso. En relación con lo que estaba diciendo el magistrado Felipe de la Mata, las redes sociales son muy importantes. Aquí en México todas las instituciones tenemos redes sociales, y estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en varios sitios, y obviamente, bueno, esta es la manera en que también se está logrando un mayor acercamiento a la población, y también es una vía para que nosotros como autoridades conozcamos cómo nos miran los ciudadanos, cuáles son sus reclamos, cuáles son sus ideas, e inclusive nos pueden llamar también a la reflexión. ¿Cuál debe de ser la interpretación judicial de la revolución digital? Me parece que tiene que ser una interpretación de máxima apertura, de garantizar plenamente la libertad de expresión y solamente tener algunos límites.
y estos podrían ser cuando se ponga en riesgo el interés superior del menor, la afectación a la paz social, el derecho a la vida, la integridad de las personas y es muy importante también tener conciencia que para acceder a la información que está en las redes sociales, en Internet, hay una intención de la persona que está interesada en esa información. ¿Por qué? Porque necesitas tener un aparato que pueda tener acceso a Internet y obviamente buscar esa información. Pero yo creo que aquí la libertad de expresión es lo que debemos de estar garantizando para que también se esté respetando un interactuar entre los propios usuarios, un intercambio de opiniones. Y sería necesario pues remover cualquier potencial limitación a este ejercicio, yo creo que es democrático. Y en relación con este tema, hay una sentencia que recientemente se emitió aquí en México, el 27 de septiembre de 2017, donde una persona que estaba siguiendo a un presidente municipal en Nogales, Sonora, fue bloqueado de la cuenta de Twitter de este funcionario público. Esta persona acude a través de un juicio de amparo y ese juicio le es concedido por el juez correspondiente bajo el argumento de que el derecho a la información comprende el derecho de informar, o sea, de difundir cualquier información que se posea, también el derecho de acceso a la información, que es buscar cualquier información, es tener acceso a cualquier información que nos interese, y también el derecho a ser informado de recibir la información que a nosotros nos interesa. Y el juez partió de la base de que si el funcionario público estaba utilizando su cuenta de Twitter para dar a conocer a la ciudadanía ciertas decisiones que se estaban tomando en el gobierno municipal, entonces no podía bloquear al usuario, y entonces ordenó que se le diera otra vez el acceso a la cuenta de Twitter del presidente municipal. Y creo que este caso nos tiene que llamar a la reflexión porque me parece muy interesante. La mayoría de las personas que estamos aquí somos funcionarios públicos, tenemos cuentas de Twitter y tenemos que darle acceso a todas las personas a la información que nosotros estamos publicando en esas cuentas. Obviamente, bueno, esta decisión fue impugnada, tendremos que esperar que resuelve la instancia superior. Ahora, ¿cómo se debe de analizar las redes sociales desde la perspectiva de la regulación frente a la libertad de expresión? Me parece que se tiene que analizar estas redes, vuelvo a insistir, con plena libertad de expresión. Tenemos que ser muy tolerantes con los comentarios que hagan los usuarios de las redes sociales, y también me parece que aquí el aspecto benéfico es que podemos tener una interacción entre lo que piensa la sociedad, sus necesidades, las críticas que ellos hacen y las autoridades, también para poder saber cómo podemos mejorar el servicio que estamos brindando. Y les voy a platicar lo que hace unos pocos días nos sucedió en el INE. El INE es el Instituto Nacional Electoral. Nosotros somos la autoridad en México que organizamos las elecciones a nivel federal, del presidente de la República, de senadores y diputados federales. Nosotros tenemos varias aplicaciones, y una aplicación muy importante que se lanzó es para el registro de apoyo ciudadano para las candidaturas independientes. Las personas que quieren ser candidatas pero no van por un partido político, sino van por la vía independiente, tienen que juntar un cierto número de firmas. Y algunos aspirantes empezaron a lanzar videos, que se los voy a ir pasando rápidamente, si me ayudan. Te voy a explicar en 2 sencillos pasos cómo registrar y ellos una hicieron firma críticas para mi candidatura muy severas independiente. a la aplicación Paso número que 1, lanzó el pídele a un INE. ciudadano Aquí que te dé inclusive su credencial de lector para registrarla. un tono hasta de burla de nuestra Paso aplicación. número 2, Y lo mismo abres tu sucedió aplicación, con otros aspirantes a las candidaturas independientes, tu en este caso son contraseña. para la presidencia de la República. no te das cuenta. Yo sé que necesitas estos que la videos, credencial claro que no son muy amables con nosotros como institución, pero la verdad es que nos ayudaron a tomar conciencia de las dificultades que tenían los candidatos para utilizar La esta neta aplicación. no Escuchen ese sirvió. video, por favor. La aplicación del INE nos falló. Si escaneando la INE, la app no jaló. Si mi credencial con errores salió, ¿cómo les voy a firmar si no funciona su Gracias. pinche? Así decía el video. Entonces, estos videos
realmente nos ayudaron también mucho a reflexionar de si realmente la aplicación que nosotros diseñamos era útil para las personas que están buscando las firmas de apoyo. Y obviamente, pues no era tan útil. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Diseñar mejoras a la propia aplicación, que precisamente el día de ayer se lanzaron para simplificar el trámite. Pero también tenemos algunos otros candidatos independientes donde ellos hablaban bien de esa aplicación. Ahora, ya rápidamente también, ya sabemos que las redes sociales están siendo utilizadas por todos los candidatos, son un espacio muy importante para que ellos también interactúen con la sociedad, y lo que tenemos obviamente que lograr es que esta interacción, bueno, pues se vuelva como un canal benéfico para la propia sociedad y donde la población y las autoridades vayamos de la mano para mejorar la manera en que estamos actuando y la manera en que estamos rindiendo cuentas a la sociedad. Ya se me acabó el tiempo, pero bueno, a ratito seguimos platicando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. A continuación, cedo el uso de la voz a don Francisco Guerrero Aguirre. Muchas gracias. Aquí tengo el cronómetro a mi lado, entonces eso es una ventaja para acelerar el paso. Me voy a guardar los agradecimientos porque tenemos muy poco tiempo y quiero dar algunos datos que me parece que pueden ser útiles, sobre todo bajo la dinámica que el mundo judicial viene de una perspectiva mucho más formal que quizá los órganos electorales que administran las elecciones. Y la primera idea es una idea muy clara, es evidente. Las redes sociales ya modificaron, no van a modificar, ya modificaron el juego político de forma irreversible, es irreversible, y el ámbito político está obligado a adaptarse. ¿Cuántos de ustedes tienen Twitter y transmiten información de su labor judicial a través de Twitter? ¿Podrían alzar la mano los que lo hacen? Si se dan cuenta, no andamos ni en el 20% de los que están en el salón. No es un juicio, ni es una agresión, es simplemente la realidad de que en el mundo judicial se utilizan poco las redes sociales. Me gustaría solamente dar algunos datos de por qué el volumen de la información que se da en las redes ya modificó el juego político. Todos los días, mientras hablamos, se producen más de 500 millones de tweets que son publicados diariamente. Además, ha sido aumentado el número de caracteres hace unos días, entonces la intensidad de los mensajes ha aumentado. Son alrededor de 1,000 millones de horas de videos los que son vistos diariamente en YouTube. Estamos hablando que los ciudadanos tienen acceso a alrededor de 1,141 siglos de videos por día. Y esto significa también que alrededor de 300 millones de fotos son agregados por día en Facebook. Por ejemplo, el día de ayer, la nieta de Donald Trump habló chino en un evento donde visitó Donald Trump al premier chino y solo ese video tuvo varios millones de vistas por la capacidad tecnológica que tiene para cargar información. Yo diría, y esta es una afirmación que tiene bases técnicas y prácticas, que estamos viviendo una revolución tecnológica que modificó sustantivamente la forma en que vamos a tener que administrar las elecciones y juzgarlas en los años por venir. Las únicas dos revoluciones de magnitud comparable a la que hoy vivimos han sido la revolución agrícola hace 3,000 años y la revolución industrial hace 300. Pero también, y hay que decirlo con claridad, y ya lo mencionaba Adriana Favela, la luna de miel con las redes sociales terminó. Y yo recomiendo ampliamente que revisen el suplemento de The Economist de esta semana al que se refería Felipe de la Mata, que está asociado con las investigaciones recientes que se han hecho sobre el uso de Facebook y de Twitter durante la campaña electoral en los Estados Unidos. Bajo esa circunstancia, yo quisiera tratar de poner algunas preguntas que no tienen otro propósito
sino despertar reflexión por parte de los juzgadores que se encuentran en esta red el día de hoy, en torno a cuál debe ser su rol o cómo deben adaptarse a esta nueva realidad. Por supuesto, no existen recetas y no tengo tampoco una fórmula específica, pero sí tengo algunas observaciones. Primero, como actores políticos, debemos entrarle al nuevo juego de la tecnología. Debemos hacernos esta pregunta diaria. No podemos evitar o negar la existencia de la revolución digital. Sería tanto como si cuando se inventó el automóvil hubiera personas que quisieran regresar al transporte en carretas. Yo diría que el mensaje político analógico es similar al transporte en carretas. Se avecina además un ciclo electoral muy intenso con dos características que son particularmente complejas. La primera, y hablo del continente americano, estamos viendo que el promedio de diferencia entre el primero y segundo lugar en las elecciones de los últimos años, y seguramente será lo que sucederá durante 2018, es entre 2 y 3% de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y esto trae consigo un efecto inmediato, y este efecto es que las redes sociales son el megáfono de la disconformidad, de la inquietud social y, por supuesto, son un camino de expresión política por parte de aquellos que no están de acuerdo con las reglas o con las decisiones que se toman desde la perspectiva judicial. Hemos podido ver cada vez con más intensidad que se presentan pruebas a través de las redes sociales a las cuales los jueces tienen que atender y obviamente esto trae consigo un nivel de dificultad desde el punto de vista técnico. La pregunta que nos estamos haciendo en la OEA, y esto es a través de lo que observamos en las misiones de observación electoral, es que esta mayor competitividad sumada con la no aceptación de la derrota de muchos de los actores que participan en los procesos electorales y la nueva narrativa de fraude que está presente en muchas de estas contiendas, es una suerte de gasolina que se incendia todavía con mayor velocidad a través de las redes sociales. Por supuesto, esto trae consigo que las instituciones electorales y particularmente los tribunales electorales tendrán que encontrar nuevos mecanismos de comunicación con el propósito no solo de poner las sentencias sobre las mesas, sino explicarlas en un lenguaje que los millones, los miles de millones de usuarios de las redes sociales puedan comprender. Sería un grave error y sería un acto de poca honestidad intelectual pensar que es obligación de los ciudadanos adaptarse al lenguaje de las sentencias y no pensar lo contrario. La obligación de los jueces es hacer cada vez más claras sus sentencias para que los ciudadanos las puedan entender. Me quedan 15 segundos y concluiría diciendo que desde la perspectiva de lo que hemos podido observar en los últimos 5 años de elecciones, esta mezcla de resultados estrechos, mayor conflictividad social y denuncias interminables por parte de los actores que no aceptan las derrotas a través de las redes han generado un entorno mucho más volátil y mucho más explosivo que requerirá de nuevas estrategias de comunicación política que, por supuesto, ya no corresponden a las de un mundo analógico. Muchas gracias. A continuación, daré el uso de la voz al juez Kang. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, members of the host. Gracias a los miembros de todos, a todos los miembros por su espectacular recepción. Creo que estamos ya bastante atrasados y lo sé, entonces solamente voy a referirme a los temas principales. Como muchos de ustedes ya han mencionado, ¿me escuchan bien? ¿Está bien? ¿Sí? La revolución digital pareciera ser un tipo de arma de doble filo. Porque primero que nada tenemos por un lado que la revolución digital
tiene tecnologías nuevas y plataformas que van a permitir a los ciudadanos cada vez más estar en comunicación con los gobiernos, rendir sus opiniones, coordinar sus esfuerzos e incluso proporcionar convenciones a las autoridades públicas. Simultáneamente, los gobiernos van a tener nuevas facultades políticas para incrementar su control sobre las poblaciones y la gente, y también los sistemas de monitoreo y la habilidad para controlar la infraestructura digital. Así como esto, como en muchas películas de Hollywood, nos muestra el mundo futuro como una utopía. La gente que tiene inteligencia artificial y es manejada por esta o algo por el estilo. Pero hasta ahora este periodo es un poco diferente. El día de hoy comparto nuestra experiencia en estas cuestiones, especialmente con el tema de las redes sociales, con respecto a las regulaciones, la normativa, comparado con la libertad de expresión. Las redes sociales se pueden utilizar. Las redes sociales se están utilizando para diseminar opiniones en contra de las democracias y de los gobiernos. En el pasado, la comunicación entre los votantes y los candidatos generalmente eran solamente hacia un solo sentido. Pero en este momento, desde la aparición del Internet y de la Internet y de las redes sociales, esta es una comunicación bilateral o incluso multilateral. Entonces, como les dije ya anteriormente, esto tiene dos efectos. El control del gobierno sobre los medios sociales, sobre las redes sociales, la libertad de expresión está en una posición sumamente vulnerable porque va a llegar a un punto óptimo entre la normativa y el permiso. Esto es una tarea sumamente importante para los legisladores. En Corea, con el temor de tener un monopolio en este tipo de información, la Asamblea Nacional trata de regular estrictamente el flujo y el almacenamiento de información en la Internet, en las redes sociales, básicamente. Entonces, la Asamblea Nacional ha emitido varias leyes que prohíben el uso de la Internet o de las redes sociales durante el periodo o las campañas electorales. Pero la Corte Constitucional de Corea enfatizó más la libertad de expresión. Por lo tanto, encontramos muchos tipos de normativas que fueron inconstitucionales. Cuando nosotros decidimos o tomamos la decisión de hacer esto, mucha gente estuvo preocupada acerca del resultado de nuestra decisión. Pero el efecto fue tan positivo. El resultado fue muy positivo. Con el uso de la Internet y las redes sociales, la transparencia y el flujo de la información es totalmente libre, y lo que quiero decir es que mejora la transparencia del gobierno y la transparencia del proceso electoral. Por lo tanto, solamente con muy pocos efectos negativos, básicamente estamos enfrentando efectos sumamente positivos. Por lo tanto, en 2002, después de la elección, nos dimos cuenta de que había una pequeña disminución en las campañas ilegales a través de la Internet y las redes sociales. Cuando hubo una prohibición, hubo unos casos en los que el uso ilegal de la Internet y las redes sociales fue muy reducido. Pero sin esta prohibición, en realidad se hizo una limpieza del sistema y esto funcionó. La gente verifica que cuando hay elecciones siempre hay oponentes, ¿no? Y los oponentes siempre verifican o checan cómo les está yendo a los otros. Entonces, esto es una claridad, una transparencia en el sistema. Entonces, nosotros hemos sido testigos de la caída de las campañas ilegales debido al uso de las redes sociales y la Internet. Yo creo que este tipo de experiencias mostrarán que nosotros estamos enfrentando un problema que hablamos en la sesión de esta mañana. Quiero decir que la transparencia del flujo libre de la información pudiera ser la medicina, la cura para esta enfermedad.
Ustedes sabrán ya nuestra experiencia acerca del caso de la dimisión porque nosotros dimitimos a nuestro presidente en este marzo. No tengo suficiente tiempo para mostrarles los detalles. Esta destitución se aprobó debido al flujo libre de la información y después de esto, después de la destitución, la credibilidad de la presidencia se fue nada más del 10%. Y después de la elección nueva, nuestro nuevo presidente es sumamente transparente en todos los aspectos. Muchas cosas en Twitter, en la Internet. A él no es como el señor Trump, ¿verdad? Lo siento, perdón. Pero hoy en día la credibilidad del presidente está por arriba del 74%. Esto quiere decir que la transparencia y la comunicación bilateral con el gobierno y con los ciudadanos hará que disminuya esta desafección democrática. Por lo tanto, yo creo que esto es un muy buen medio y herramientas. Hay algo más de lo que quisiera yo hablar, pero con el tiempo creo que lo voy a reservar para la sesión de las preguntas. Muchas gracias. Well, finally, I'm going to give the floor to Mrs. Evie Davis Robert. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a al Centro Carter a este importante evento. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el Centro Carter, nosotros somos una organización pequeña que tiene su sede en Atlanta, Georgia, que fue fundada por el expresidente Jimmy Carter después de que salió del poder. Nosotros llevamos a cabo muchas misiones de observación internacionales en cuanto a democracia, derechos humanos, buena gobernanza, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva quiero ofrecerles unas cuantas de mis ideas. Creo que todos sabemos y que ya se ha dicho mucho por mis colegas en este panel acerca del impacto de la así llamada revolución digital y que la democracia es el tema del momento. Si nosotros abrimos las páginas web y si vemos, no podemos abrir ni la web ni los periódicos sin ver una historia de mensajes públicos de jefes de Estado, escándalos de Hollywood, etcétera, etcétera. Historias de la propaganda rusa y de los mensajes y son las debilidades de esas plataformas. Las plataformas de las redes sociales específicamente han cambiado la manera en la que nosotros interactuamos tanto en las esferas, en los ámbitos políticos como los sociales y están delineando las líneas en lo que es público y es privado. Por lo tanto, es sumamente importante que estemos platicando de esto el día de hoy aquí en San Miguel. Hasta el momento, bajo el contexto de las elecciones, nosotros vemos el uso de la comunicación a través de las redes sociales específicamente, pero tenemos el potencial de captar casi todos los aspectos del proceso electoral, lo cual hace que surjan muchas preguntas importantes. Por ejemplo, cuando pensamos acerca del marco legal, vamos a pensar en cómo es que nosotros podemos regular el uso de las ICTs específicamente con tanta responsabilidad en las compañías intermedias como Facebook, Google, Twitter, etcétera, y cuáles son las líneas adecuadas para tomar en consideración la regulación o la normativa, cómo podemos utilizar las ICTs para comunicarnos mejor con los votantes y protegiendo también los datos personales. Podemos utilizar las reglas sociales para educar, de lo que estaba hablando acerca del uso, de cómo utilizarlo para promover la educación, cómo podemos abordar el acoso, específicamente el acoso político a las mujeres, que es ahora tan virtual, y todas las amenazas de muerte y todo esto. ¿Cómo podemos hacer esto? También haciendo que la Internet y las redes sociales sean un foro
foro abierto. Conforme los ciudadanos se están convirtiendo en periodistas y nada más con presionar el botón de compartir, ¿cómo vamos a distinguir entre la realidad y la ficción? ¿Cómo vamos a verificar las infracciones a las elecciones y podemos utilizar la información para saber qué es lo que está sucediendo en realidad en las urnas a nivel local? Y finalmente, ¿cómo vamos a medir el impacto de las ICTs de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cómo vamos a medir y a entender cómo es que la gente se comprometen, entran a la Internet, buscan la información y si tenemos los datos que necesitamos para en realidad poder mejorar las elecciones y los procesos democráticos? No podemos suponer que todo mundo entiende la información de la misma manera o que se compromete al mismo nivel de interés en la información que se está proporcionando. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo vamos a medir todo esto. Entonces, me quedé pensando acerca de esta pregunta de las bases de la normativa. Yo diría que el Centro Carter y su perspectiva siempre empieza desde los principios bases acerca de los derechos humanos, las bases de los derechos humanos que hemos discutido ya en los paneles anteriores. Las elecciones, que son la reflexión genuina de la voluntad de la gente y el sufragio universal y sus bases, los derechos esenciales, tenemos asociaciones específicas y en cuanto a las opiniones de expresión, etcétera. Y al mismo tiempo, sin embargo, tenemos que comprender que estos principios básicos se van a aplicar de manera diferente en este contexto nuevo. Cuando vimos la introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, anteriormente la radio, tenemos que considerar cómo es que estas redes sociales nos están forzando a cambiar y continuaremos cambiando con estas. Una de las cosas que espero que haga esta red es que tratemos de ser visionarios y pensar en el futuro que queremos tener, que queremos ver con las redes sociales y no siempre ser reactivos, sino ser proactivos ante lo que estamos viendo y tenemos ante nuestros ojos. Creo que una de las cosas que creo que es importante que tomemos en consideración nosotros es el papel de estos intermediarios en el contexto de las elecciones. Y cuando digo intermediarios me refiero a las compañías privadas como Facebook, Google, Twitter y cómo es que podemos interactuar con ellos como comunidad de actores que estamos interesados en ir hacia cierta dirección para cumplir con los derechos humanos y constitucionales. Vemos que los ciudadanos ahora estarán regulados por el gobierno que está sujeto a los mecanismos de rendición de cuentas para proteger la expresión humana y también por políticas hacia las compañías privadas. ¿Y cuáles van a ser los recursos en estos casos? Como ejemplo, el 42% de los ciudadanos de los Estados Unidos han experimentado acoso en línea y el 62% han obtenido información falsa, que se ha posteado información falsa de ellos mismos. Si estamos hablando de fuentes nuevas, podemos incluso pedir la corrección o los recursos para poder remediar esto en Twitter, en Facebook, o prohibir que en realidad se publiquen este tipo de cosas. Creo que otro ejemplo es que muchos intermediarios están utilizando algoritmos que tienen que ver con sus experiencias personales y para así poder expresar o dar anuncios que les interesen. Entonces podemos individualizar todos estos anuncios de acuerdo a sus gustos personales. Estos algoritmos también sugieren el contenido de las cuestiones políticas y sociales. Las redes sociales se entretienen a la gente, pero no generalmente vemos noticias o opiniones que sean diferentes de lo que nosotros queremos. Entonces la gente está aprendiendo como en burbujas individuales. La información de que están dando todo gratuitamente tiene fines políticos y la mayoría de la gente no está consciente de todo esto y su privacidad la están publicando simple y sencillamente al dar clic en el sí que están de acuerdo. La privacidad y la habilidad de poder liberarse de este tipo de explotación sería un lujo que estaría disponible solamente para aquellos que pueden pagar por un servicio de suscripción. Como les dije anteriormente, es importante que esta red, que piensen en las formas de cómo comprometer a estos intermediarios y esta pudiera ser la manera en la que las organizaciones internacionales puedan evaluar. Creo que este grupo tiene tanto que ofrecer como guías para estos intermediarios conforme continúan jugando o teniendo estos papeles legislativos o de legislación en las redes sociales. Muchas gracias. Thank you very much. Now we would
favor. Pues otra vez buenas tardes a todos y a todas. Sin duda el tema de el mundo virtual ofrece probablemente más preguntas que respuestas, infinidad de reflexiones. Pero yo solamente quisiera compartir que en sala especializada en donde estamos hemos tenido infinidad de asuntos. Sin duda creería yo que somos el órgano jurisdiccional con mayor actividad en materia de analizar las redes sociales. Yo me preguntaría si de verdad queremos judicializar el mundo virtual. Cuando hablábamos también, por lo que le preguntaban a Claudia Zavala, Clau, en relación a cómo devolverle la democracia o el poder del pueblo, yo creo que también tendríamos que pensar en no quitarle lo poquito que tiene. Y una vía, sin duda, son las redes sociales. Tenemos, creo, como juezas y como jueces, pensar que vamos a juzgar millennials, jóvenes, que esperan que actuemos en consecuencia. Ellos y ellas estarán acostumbrados a buscar a las opciones políticas seguramente desde el acceso a Internet y a las redes sociales. Me parece que efectivamente hay un problema con las fake news, sin duda, pero también creo que nos debemos de probar como sociedad y creo que desde todas las trincheras tenemos que crecer en conciencia y en responsabilidad en su uso. Tuvimos simplemente en forma reciente en nuestro país los terribles sismos del 19 de septiembre y probamos que efectivamente la sociedad se organiza en las redes sociales y sin duda hubieron noticias falsas, pero creo que el saldo de una sociedad organizada y sobre todo de una juventud que quiere participar, el saldo es positivo. Así es que creo que tendremos que tener muchísimo cuidado cuando entremos a judicializar el mundo virtual, porque es ahí en donde definitivamente, como nos platicaba en este momento Paco Guerrero, ya se dio el movimiento, ya llegó, ya no podemos esperar a que llegue. Entonces, desde la justicia tenemos que ser abiertos, pero más allá de abiertos, desde mi punto de vista, tenemos que ser cercanos. Al ciudadano, a la ciudadanía en general, la tenemos que seducir para que se acerque. Tenemos que utilizar una frecuencia en nuestra interacción, actuar constantemente, crear un vínculo, si se me permite, emocional, para que nos conozcan. Y creo que así podemos lograr una actitud de cambio. Pero creo que tenemos que actuar como jueces y juezas de hoy. No estamos a la moda, pero tenemos que tener una actividad jurisdiccional que reconozca que es con las nuevas tecnologías en donde seguramente se va a dar la actividad política. Y qué bueno que se dé ahí y ojalá que haya responsabilidad, conciencia y mucha prudencia en su uso. Pero yo dejaría nada más una reflexión, si realmente la jurisdicción es la que efectivamente va a poder blindar el uso equivocado de las redes sociales. Creo que el cambio es de adentro, no de afuera. Así es que dejémosle a la sociedad este poder del pueblo, el poquito que tiene, y generemos muchísimos más espacios de reflexión. Y sin duda las redes sociales son uno genuino, ya aprenderemos a usarlas, pero hay que dejarlas fluir. Muchas gracias. Muchas gracias. También pide el uso de la voz don Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Sí, buenas noches, aprovechando el cansancio ya de la concurrencia, porque acá no están haciendo preguntas, voy a saltar la palabra. Sí, quizás es una importante reflexión, yo la he venido escuchando, acabamos de compartir con el secretario Guerrero en Colombia algunas reflexiones sobre este tema. Entonces, como esto más motiva, quizás nos va a sembrar más preguntas que respuestas en la materia que estamos abordando,
quizás como el eje central nuestro es trabajar con las democracias o con la construcción y consolidación de las mismas, quizás plantearse esa pregunta, si las redes sociales están determinando las democracias del futuro o ya la determinaron. Los retos quizás de nosotros como autoridades electorales será aprender a discernir y a convivir con, por ejemplo, preguntas como ¿quién controla la calidad, veracidad de cada información en las redes? Las redes están llenas de basura, ¿ya? Pero también inciden en una serie de aspectos. ¿Cómo se regula la equidad, el principio de equidad electoral, lidiando con las redes o conviviendo con las redes? La equidad, que es columna vertebral de la construcción y consolidación de las democracias. ¿Cómo se sancionan las conductas ilegales en las redes? Este será un reto jurisdiccional. Por ejemplo, en el caso salvadoreño, hay magistrados que ya sostienen como jurisprudencia que no podemos castigar, no podemos sancionar, ni tocamos las redes en campaña electoral, porque no hay manera de llegar hasta la terminal desde donde se están produciendo los hechos, ¿verdad? ¿Quién está financiando precisamente estas redes sociales para determinar el gane o la pérdida, por ejemplo, de credibilidad de los candidatos? Si las redes contribuyen a la transparencia electoral o contribuyen al fraude, si las redes sociales y este mundo virtual nos está ayudando a construir más democracia o la están sepultando. Muchas gracias. Por último, haría uso de la voz don Jean-Philippe Deroisier, profesor de la Universidad de Lille II. Muchas gracias, señor presidente. Je voudrais juste réagir rapidement, puisque j'ai évoqué ce matin la prolongation de la démocratie dans le numérique. En lo digital. Quisiera nada más comentar dos reacciones que en realidad están relacionadas con lo que se ha dicho al final de este día. En primer lugar, el lugar de lo digital me parece esencial en la democracia, incluso con respecto al control de las elecciones y el lugar que deben ocupar los jueces. Por ejemplo, el Consejo Constitucional francés, en un procedimiento de control de la constitucionalidad, estableció ahora ya una posición totalmente desmaterializada. Ese es un paréntesis. Yo creo que lo digital no debe dominar a lo constitucional. Si lo digital es una prolongación de la democracia, me parece que la Constitución sea preservada y que no se entregue todo el poder a la esfera digital y a sus usuarios mediante las redes, sean los usuarios que sean. Y de esta manera ahorita estoy hablando de los ciudadanos electores, pero también hay personas que acceden a la red y que no son usuarios electores. Puede ser cualquier persona, pueden incluso ser personas que están en el extranjero, ser operadores económicos o ser una sola persona que tiene múltiples identidades para intervenir muchas veces. Entonces hay que ser prudente. La segunda prudencia es que hay que pensar en la transparencia, que es indispensable para la democracia, puesto que la democracia es el gobierno del pueblo. El pueblo entonces tiene que conocer lo que sucede en la democracia. Hace falta transparencia. Sin embargo, la transparencia sin control a la que estamos confrontados hoy en Francia y en otros países, puede llevarnos a la información, pero no nada más a la información, sino también a la desinformación. Esto plantea la cuestión del poder de los medios de comunicación y su influencia sobre la esfera política. Plantea algunas preguntas acerca de la necesidad o no de controlar a los medios de comunicación, porque sí, es cierto, los periodistas tienen que ser libres, pero si no tienen ningún límite, por supuesto que pueden desestabilizar al poder. Entonces, esta transparencia también debe ser regulada. Y yo estoy reaccionando con esto a lo que dijo nuestro colega, el magistrado coreano, que citó el caso de la presidenta que pudo ser restituida gracias a la transparencia. Pero yo creo que hay que tener cuidado
con la transparencia exacerbada que en realidad podría ser utilizada para disimular algunas manipulaciones. Detrás de lo que parece ser transparente hay disimulaciones, hay manipulaciones disimuladas. Muchas gracias. Pide también el uso de la voz mi compañero, el magistrado José Luis Vargas Valdés. Muchas gracias, querido magistrado Felipe de la Mata. Yo creo que llegamos cansados a este último panel, que sin duda es un panel que podría dar para días de discusión, porque creo que es el tema en materia democrática de cara a los próximos años. Yo quisiera decir brevemente algunas cuestiones. El caso de México, llevamos 10 años apostando a un modelo de comunicación política, sobreregulado, yo le llamaría, que tiene que ver con el absoluto control, con aquellas cuestiones que tienen que ver con radio y televisión para efectos de comunicación de los partidos y los candidatos. Hoy tenemos un fenómeno que eso ha quedado en un segundo término, y el primer término, a mi modo de ver, en la comunicación, pues en el caso mexicano, un padrón electoral de menos de 30 años, de más de 40 millones de habitantes, serán las redes sociales el factor determinante de cara a las próximas elecciones que tendremos en el 2018. Y evidentemente eso nos lleva a un primer cuestionamiento, es si el hecho de que el legislador no haya tenido las previsiones para regularlo nos lleva a cuestiones en las cuales habría que permitir cualquier cuestión que suceda en el mundo de Internet. A mi modo de ver, por supuesto que la libertad de expresión es un valor fundamental, pero tratándose de valores que los jueces tenemos que tutelar, como pueden ser la equidad en la contienda y como pueden ser la legalidad de los propios procesos, y tratándose de que Internet no es forma parte de la vida pública de un estado determinado, pues evidentemente que no puede quedar como un espacio de alegalidad, con lo cual creo que la parte compleja es cómo entrar a esa posible o necesaria en ocasiones extremas, control de algunos hechos que se salen de las manos de la política y que puede llevar desde amenazas a la integridad de un candidato, de una persona, hasta pues un bullying cibernético que acabe afectando esas condiciones de equidad que se buscan en democracia. Y digo esto porque me parece que uno de los factores fundamentales es la probanza, como jueces, es la probanza en torno a las posibles ilicitudes que tienen que ver con los actos en redes sociales o en Internet. Es decir, quién es el autor y en qué territorio se da dicho fenómeno, dicho acto, para que los jueces tengamos elementos que pudieran caer en algún tipo de actividad irregular. Y precisamente por eso, y tratándose que una de las cuestiones fundamentales de los jueces es que nuestras sentencias se hagan valer y cobren fuerza de ley y sean ejecutables, me parece que el gran dilema frente a actos que acaban entrando en una hipótesis de ilegalidad vinculados con el uso de Internet y de redes sociales, pues es que tenemos nosotros que tener la suficiente sabiduría para saber que las sentencias que emitamos en torno a esas cuestiones, pues se puede ubicar quién es el sujeto responsable, dónde cometió ese acto irregular y por supuesto hacer valer la sentencia. De lo contrario, acabamos haciéndole un flaco favor a la justicia, toda vez que son sentencias pues que quedan como simplemente enunciados pronunciativos, pero que no son ejecutables. De ahí que creo que uno de los factores fundamentales y que se hablaba en la mañana y que me parece que hacia ahí habríamos que trabajar primero
a nivel colectivo, es en lo que tiene que ver con un manual de mejores prácticas que los propios partidos y los propios candidatos asuman como propios, y de tal manera que esas mejores prácticas se vayan convirtiendo en pues un modelo de conducta de lo éticamente exigible para el uso de redes sociales tratándose de Internet. Insisto, es algo complejo, por supuesto lo que mencionaban ahora los intermediarios de las redes sociales, aquellos factores que intervienen y que tienen intereses de otra índole, son sujetos que también tenemos que encontrar cómo contener a veces para precisamente que no se trastoquen valores fundamentales de la democracia que pueden implicar, insisto, una afectación a la equidad y pues que eso conlleve otros fenómenos, como ya lo estamos viendo y como creo que ese es el tema importante y se han visto pues en varias latitudes que la capacidad de influir a través de las redes sociales y no necesariamente a veces información veraz y adecuada para el electorado. Gracias. Muchas gracias. Pasaríamos finalmente a la etapa de cierre de la mesa, en el mismo orden en el cual hicimos uso de la voz. Le concedería la misma a la consejera Adriana Favela, hasta por 3 minutos. Gracias, magistrado Felipe. Bueno, pues yo también coincido en que las redes sociales son una navaja de doble filo, ¿no? Pueden tener muchos efectos benéficos, yo creo que eso es lo que deberíamos de estar explotando, y también sus aspectos negativos, como lo que ya han señalado aquí las distintas personas que están participando. Pero creo que también nosotros como autoridades también somos responsables de la información que se va generando en las redes. Entonces, si hay una información que no es verídica y nosotros no hacemos nada, no brindamos ningún tipo de información, entonces hacemos que esta situación vaya aumentando y vaya creciendo. Entonces, yo creo que también nosotros como autoridades tenemos la responsabilidad de estar generando constantemente información de lo que nosotros estamos haciendo para poder orientar adecuadamente a la ciudadanía con información que sea verificada, que sea cierta, obviamente. Y también coincido en que tenemos que ser muy prudentes en el uso de las redes sociales, y los aspectos negativos, bueno, pues obviamente también se han dado. Aquí en México, por ejemplo, en el 2015 tuvimos un partido político que se ayudó de ciertos personajes, artistas de televisión, donde ese día de la jornada electoral, o sea, cuando nosotros estábamos votando en las elecciones, estaban mandando mensajes en Twitter diciendo que un partido político en específico era la mejor opción, tratando de orientar obviamente el voto hacia allá. La Sala Superior del Tribunal Electoral finalmente validó la imposición de una multa, si no mal recuerdo, hasta de 7 millones de pesos, para precisamente ir sancionando ese tipo de conductas. También hemos tenido casos, por ejemplo, la filtración del padrón electoral, pero que gracias precisamente a las redes sociales, al Internet, nos dimos cuenta que un partido político había bueno, no había cuidado suficientemente los datos que les habíamos proporcionado, y de repente apareció esa base de datos del padrón electoral publicada en Internet, y esta vía también nos ayudó a nosotros para darnos cuenta de esta circunstancia y también, bueno, pedir que se bajara esa información y sancionar. Y obviamente, bueno, hay vías también para proteger los datos personales de las personas, y también para que cuando alguna información no es conveniente, se tenga los elementos para defenderse, por ejemplo, como el derecho al olvido, entre otras cuestiones. Y ya sé que se me está acabando casi el tiempo, entonces, bueno, yo hasta ahí dejaría mi intervención. También ofrecerles que si alguien se interesa por la presentación que yo traje para ustedes, bueno, pues aquí se la pueden pedir a los organizadores, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Haría el uso de la voz a continuación don Francisco Guerrero Aguirre. Muchas gracias. Obviamente, como decía José Luis Vargas, llegamos un poco cansados a lo que en términos taurinos sería el sexto toro de la tarde. Sin embargo, ha sido un tema que ha despertado mucha discusión. Yo les quiero decir, y lo comentaba con Felipe de la Mata, que hay un nuevo tribunal, y este tribunal
no fue electo constitucionalmente, este tribunal no tiene un mandato constitucional, este tribunal no recibe un salario, y yo le llamaría a este tribunal el Tribunal de la Opinión Pública. Y este Tribunal de la Opinión Pública, en fechas recientes, por ejemplo, ha recibido una cantidad de información brutal en materia de acoso sexual, de violencia política contra las mujeres y, por supuesto, el discurso de odio que está contenido en la campaña de los Estados Unidos que recién terminó el año pasado. Solo para dar una idea de la intensidad que tiene la información que surge en las redes, sería importante decirles que en tanto esperan sus procesos legales, dos personajes muy importantes de los medios en los Estados Unidos, como son Kevin Spacey, Lucy Kay, recientemente acaba de estar en un escándalo, un comediante muy importante, y el señor Weissman, han perdido virtualmente todos sus negocios y todos los contratos que tenían sin esperar los procesos judiciales. Por supuesto, estas son circunstancias que están sucediendo en otros ámbitos, no están sucediendo en los ámbitos electorales. Sin embargo, creo que seríamos quizá un poco, no seríamos suficientemente sensibles si no consideráramos que esta misma presión va a venirse incrementando para los juzgadores y particularmente en contextos, como he señalado, de alta competencia, de poca lealtad democrática y de un pobre reconocimiento del triunfo de la otra parte. Evidentemente esto trae consigo la necesidad de tener más datos, de estudiar científicamente lo que está pasando con las redes sociales, y me sumo a un planteamiento que han hecho varios, mi compañero del Salvador y que José Luis Vargas también tomó. Creo que es necesario dar un debate sobre el tema financiero en las redes y cómo está surgiendo la propaganda pagada en todos estos elementos, porque eso tiene un elemento distinto de lo que es el elemento de discurso político y libertad de expresión. Gaby y Felipe saben que yo soy del equipo libertario en materia de redes sociales. Yo no creo que deba regularse las redes sociales, pero en materia de fiscalización, financiamiento e impacto en la contienda, estamos hablando de algo distinto. Y eso es algo que creo que tendremos que explorar. Yo les ofrezco para esta red, el año próximo en la República Dominicana vamos a tener un énfasis especial en redes sociales y la OEA va a presentar un estudio específico que estamos realizando en esta materia y obviamente estaremos muy contentos de compartirlo con la red de juzgadores porque creo que ahí podemos tener información importante. Y simplemente decir que este Tribunal de la Opinión Pública cada vez extiende sus juicios con mayor celeridad y los efectos en el mundo, sobre todo de los negocios, cada vez se esperan menos porque los mercados se ponen cada vez más nerviosos con este tipo de circunstancias que se presentan. No digo que a mí me guste que suceda, simplemente describo que está sucediendo. A continuación haría uso de la voz el juez Kang. Thank you, Mr. Chair. I just add 2 points. The first one is puntos. El primero es sobre el fake news, las noticias falsas. Como ya lo mencioné, el flujo libre de la información es crucial para bloquear estas noticias falsas. En Corea hay muchos grupos que buscan la verdad, que trabajan de una manera muy activa. Cuando hay noticias falsas en la prensa, esas noticias falsas no pueden sobrevivir por una hora siquiera, porque muchos de estos grupos que buscan la verdad encuentran estos hechos y postean los hechos verdaderos, los datos verdaderos en las redes sociales. Y cuando los medios de comunicación hagan de fake news sobrevivir. Pero el problema es que es la manipulación por parte del gobierno, pero es el deber de los organismos legislativos y del Poder Judicial evitar esto. Entonces es nuestro deber evitar un monopolio y el abuso de poder por parte del gobierno. El segundo punto que tengo aquí escrito son las oportunidades equitativas para participar en el ámbito político, especialmente para las personas con discapacidades.
las tecnologías de la información son una nueva puerta para las personas con discapacidades para tener acceso a esta vida política. Muchas personas hablan sobre el acceso libre a las urnas por parte de las personas con discapacidades, pero creo que es aún más importante dar un acceso libre a la información de los partidos políticos y de los candidatos políticos a estas personas con discapacidades. En el pasado ha sido muy difícil para las personas con discapacidades obtener información sobre la vida política, el ámbito político o las elecciones, porque la información solamente se distribuía en papel. Entonces, si alguien no puede leer o no puede escuchar, no puede tener acceso a esta información. Pero gracias a las nuevas tecnologías, ahora podemos otorgarle a las personas con discapacidad información, ya sea visual o auditiva o de algún otro tipo para estas personas. Entonces debemos de utilizar las nuevas tecnologías para proporcionar un acceso más libre a las personas con discapacidades. Muchas gracias. Finalmente, haría uso de la voz doña Avery Davis Roberts, por 3 minutos. Tengo unos cuantos puntos. Creo que es muy importante que consideremos este tema de la regulación de el financiamiento de las campañas en los contextos de las redes sociales. Y en Estados Unidos, una de las razones por las cuales Rusia pudo comprar videos y anuncios en Facebook fue porque ambos partidos aceptaron o acordaron no regular Facebook ni Twitter. Aun cuando regularon algunos otros medios en línea. Entonces esto creo que hay que considerarlo más y es un desarrollo importante. También quisiera decir que espero que este grupo piense en maneras en las que pueden participar en Facebook, en Twitter, en Google o con Google como compañías para tener una conversación con ellos y preguntarles ¿qué crees tú que hace una buena elección? Porque ellos tienen una buena experiencia, un buen conocimiento que nos puede ayudar. Y finalmente, creo que mi último punto realmente es más bien una reflexión personal. Es muy importante que pensemos en maneras en las que podemos utilizar las redes sociales para comunicarnos más y mejor, pero no debemos enfocarnos tanto en eso. Creo que la cola esté moviendo al perro en vez de que el perro esté moviendo la cola. No queremos comunicar una infografía en 140 caracteres, hablando de decisiones de las cortes o los tribunales. Entonces tenemos que invertir más en educación cívica o pensar en otras maneras en las que podemos invertir en nuestra democracia. Tenemos que hacer eso en paralelo con la regulación de las redes sociales. Muchas gracias. Ha causado un profundo debate Without a doubt, influencia en nuestros sistemas democráticos, como lo ha revelado la discusión que hemos tenido en esta mesa. Hago votos porque la gobernanza de las nuevas tecnologías vela en todo momento por la más amplia libertad de expresión de todas y todos, en cuanto es piedra angular de toda democracia que se precie de serlo. Centremos el talento para diseñar las fórmulas y políticas que permitan resolver con contundencia los problemas y amenazas que se ciernen sobre esa libertad, así como el derecho a la información responsable de toda la ciudadanía. La lógica de la revolución digital debe perseguir la maximización de las libertades y de sus posibilidades de ejercicio y, por otro lado, la minimización de los defectos y sus riesgos. Ahí se encuentra el porvenir de la solidez de las instituciones y de las sociedades democráticas. Muchas gracias a nuestras y nuestros panelistas nuevamente y muchas gracias a todos por su atención. Despedimos esta cuarta y última sesión del día de hoy, la revolución digital en la vida política, la intervención de las jurisdicciones electorales y sobre todo agradecemos a quienes nos siguen en vía remota. Muchas gracias y buenas noches.